Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Vamos a realizar a pedido la deducción de la fórmula de Simpson para cálculo de áreas. Muy bien, para arrancar tenemos que hacer un lindo dibujo de lo que vamos a usar. Tenemos por un lado la ordenada I sub 1, después una distancia de la ordenada I sub 2 y una misma distancia de la ordenada I sub 3. Sub 1 y sub 2 y sub 3. Separados una distancia de entre ellas. Igual. Luego tenemos que estos puntos se van a unir con un arco de parábola. Tal que así. Muy bien. Donde calcularemos el área en dos partes. Primero, con un trapecio, el área de un trapecio, más el área entre el arco de parábola y la cuerda. Muy bien. Para completar el dibujo, dibujamos la flecha de la parábola. Muy bien. Vamos a nombrar los vértices. Tenemos aquí abajo A, luego tenemos aquí B, C, D, E, F, G. Está bien, la demostración como tal la hace distinto. Esta es la C. Vamos a ponerlo tal cual está. A, B. Vamos a ver. Bien, sigue este orden. A, B, C acá. D, E, F, G y H. G acá y H. Es indistinto, pero bueno, para mantener la relación. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a lo que dijimos recién en palabras, vamos a escribirlo. El S total va a ser el S del trapecio, la superficie del trapecio, más la superficie del arco de parábola. Muy bien, esta es la 1. La superficie del trapecio no es más ni menos que, recordemos, la suma de las bases por la altura sobre 2. Es decir, la suma de las bases va a ser I sub 1 más I sub 3 y la altura es 2 veces D sobre 2. Esta nos queda directamente D. Muy bien. Luego, la superficie de la parábola es 2/3. La cuerda vendría siendo el segmento BD por la flecha, el segmento GH. Muy bien. Estas tres. Pero vamos a empezar a hacer unos pocos de simplificaciones. La cuerda, el segmento BD, tiende a ser, es decir, este segmento en horizontal tiende a ser el segmento AE. Es parecido, entonces lo podemos aproximar. Por lo tanto, tiende a ser 2 veces D. ¿No es cierto? El segmento AE es 2 veces D. Luego, también tenemos que GH, la flecha, tiende a ser el segmento CG. ¿No es cierto? Esta flecha la podemos aproximar a este segmento de acá. ¿Y a qué es igual CG? Bueno, CG es igual a el I sub 2 y hay que restarle. Es decir, el I sub 2 es todo esto. Hay que restarle la parte de acá. ¿Qué cuánto vale? Si vemos el dibujo, sería hacer el promedio entre I sub 1 e I sub 3. El promedio obtenemos este pedacito de acá. Entonces sería menos el promedio I sub 1 más I sub 3 sobre 2. Muy bien. Esto entonces acá tenemos 4, 5.
Reemplazando 4 y 5 en 3, nos queda el área, la superficie de el arco de parábola va a ser 2 tercios de 2D por I sub 2 menos I sub 1 más I sub 3 sobre 2. Muy bien. Esta es 6. Haciendo un poco de álgebra, acomodándonos un poco y distribuyendo, nos queda 2 tercios de 2D por 2. Acá acomodo esto. Nos queda acá 2 I sub 2 menos I sub 1 menos I sub 3 sobre 2. Luego este 2 con este 2 se cancelan. Nos queda 2 tercios y si yo reacomodo para que me quede D sobre 3 por algo, este 2 de acá lo tengo que multiplicar, lo tengo que distribuir entre las 3. Quedaría D sobre 3 por 4 veces I sub 2 menos 2 veces I sub 1 menos 2 veces I sub 3. Muy bien. Por lo tanto, ahora yo puedo juntar la superficie de P con la superficie de T para volver a tener la inicial. S, llamémosla la sub 1, va a ser igual a la... Estoy acá. Necesito esto, que está acá, y necesito esto, que es lo que pusimos acá. Va a ser entonces D por I sub 1 más I sub 3. Pero yo ya quiero que acá me aparezca un D sobre 3. Entonces para hacer eso, si divido por 3, para que se mantenga la igualdad, tengo que multiplicar por 3 en ambas. Más D sobre 3, y lo que está acá, 4 I sub 2 menos 2 I sub 1 menos 2 I sub 3. Y reacomodando, tengo que S1 es igual a D sub 3 y tengo, por un lado, 3 I sub 1 y menos 2 I sub 1. Me queda I sub 1, 1 I sub 1, más. Con I sub 2 solamente tengo 4 I sub 2. Y con I sub 3 tengo 3 I sub 3 menos 2 I sub 3. Queda 1 I sub 3. Muy bien. Y así quedaría para la superficie 1. Ahora, si yo quisiera ver para la superficie 2, para la siguiente superficie, quisiera ver la serie, cómo se comporta. Esto se mantiene constante. Y acá volvería a usar I sub 3, 4 I sub 4 más I sub 5. Y para la superficie 3, volvería D sub 3, I sub 5 más 4 I sub 6 más I sub 7. Y así hasta S sub n, que sería D sobre 3, I sub n menos 2 más 4 I sub n menos 1 más I sub n. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros hacemos la sumatoria de todo esto, ¿qué vamos a obtener? Si sumamos S1 más S2 más S3 más Sn, más todo lo que está de por medio, obtendremos la superficie total, que sería lo siguiente: D sub 3 por, y veamos qué ocurre. Por un lado tenemos los extremos, I sub 1 y I sub n nunca más se repiten. Por lo tanto, puedo escribir I sub 1 más I sub n. Más, ¿qué sigue después? Fíjense, en todos los pares se multiplica por 4, es decir, 4 veces la sumatoria desde I igual a 2, 4, 6, hasta n menos 2 de los I sub I. Y por último, tengo los impares, fíjense, se repiten acá una vez,
O sea, el 2 veces el I sub se repiten 2 veces, acá también 2 veces, y así reiteradas veces, el doble de la sumatoria de los impares. 3, 5, 7 y n menos 1 de I sub I. Y ahí quedaría la demostración, que si lo quisiera llamar con otro nombre, a esto le pongo E, a este le pongo P y a este le pongo I. Queda elegantemente deducida la fórmula y habrá que hablar de las cosas que tienen que pasar. Tienen que estar equidistantes, una distancia D, y tienen que ser una cantidad par de trapecios, de separaciones. Si yo tengo una impar, por ejemplo, yo tuviese una más acá, empiezo con esta y esta trato como un trapecio aparte. Para aplicar Simpson. Queda elegantemente demostrado. Saludos.